Muy buenos días, tardes o noches. En cualquier sitio que nos estén viendo. Mi nombre es Dante Leonardo Olivera Danos. Soy estudiante de Derecho en San Marcos y este es mi canal personal de YouTube, en donde en esta ocasión vamos a hacer una entrevista sobre los operadores políticos. En San Marcos, principalmente, y hago el video enfocado en mi universidad, se ha hablado mucho en los últimos meses sobre los operadores políticos, la gran amenaza que pueden representar para el estudiantado, para el movimiento estudiantil, y esto también puede no ser ajeno a nivel nacional o internacional, ¿no? Pero, ¿qué es un operador político? ¿Cómo se define? ¿Tiene algún origen específico y cómo debería tomarse o estudiarse el término? Para tal sentido, hemos traído en esta ocasión a un amigo e invitado como es Giancarlos. Te doy el pase para que te presentes, estimado. Gracias, Dante. Eh, Hola a todos los que probablemente nos van a estar escuchando. Me llamo Carlos Rodríguez. Soy politólogo de San Marcos también. He sido representante estudiantil en el tiempo en el que estuve en la universidad. Fui 2 veces secretario general de CECIT de manera transitoria. Además de eso, fui delegado general de MIACE en 3 ocasiones y miembro del comité electoral de la Facultad de Derecho por casi 4 años, ¿no? Además de haber sido parte del comité de perfeccionamiento docente, me parece que se llamaba así, de la facultad, ¿no? Como representante estudiantil. Y bueno, creo que eso en líneas generales sería todo. Ok, muchas gracias, Gian. Como te comentaba, este va a ser un diálogo principalmente enfocado en San Marcos, pero que también se podría extender a niveles más allá de la universidad, ¿no? La primera pregunta básica, esencial, creo yo, no es ¿qué es un operador político y cómo se define este término? Bueno, hay digamos, teóricamente definiciones del término, ¿no? En la ciencia política lo han desarrollado algunos autores, pero digamos, en el contexto por el cual se está dando esta entrevista, se podría decir que un operador político es aquella persona que asume representaciones o apoya a representaciones por fines que probablemente no son muy conocidos del todo, ¿no? Y quizás ahí podría yo poner algunos ejemplos que tenían que ver un poco con lo que yo viví en el tiempo en que estuve en la universidad, ¿no? Habían ocasiones en las cuales habían juntas directivas, no de mi base, pero sí de otras, que eran encabezadas por representantes, por personas que formaban parte de algunos grupos políticos externos a la universidad, y normalmente lo que hacían era utilizar esa representación en la universidad para tratar de empoderar aquellos intereses de su grupo externo, ¿no? Entonces, digamos, de manera descriptiva vendría a ser eso un operador, es aquel que también utiliza la representación para fines que no necesariamente responden al objetivo por el cual te eligieron, ¿no? Y por el otro lado, pues también te pongo otro caso, había un señor que digamos, siempre tenía las contrataciones de los restaurantes dentro de la universidad. Este señor ya falleció. Y en ese entonces, él lo que hacía era poder financiar las campañas de algunas candidaturas al tercio estudiantil de diferentes facultades. Eso también vendría a ser un operador político, ¿no? Porque es alguien que ha estado apoyando a algunas representaciones para que luego les favorezca en las licitaciones que él obtenía respecto a renovar, ¿no? Estos restaurantes que él mantenía dentro de la universidad en diferentes partes y de diferentes facultades, ¿no? Uh-huh. Entiendo entonces que el concepto básico de operador político es aquella persona que sirve a un político como tal, ya sea puede ser de manera interna o externa a su grupo, de manera básica, ¿no? Ok, Uh-huh. este término en la politología, ¿cómo nace y se desarrolla? ¿Hay alguna génesis respecto al término?
Tiene que ver básicamente con el hecho de que en la política no necesariamente el político va a poder hacer toda la labor de campaña y de ahí del desarrollo de su vida partidaria o política solo, ¿no? Necesita que haya un conjunto de personas que se encarguen de poder hacer tangible las acciones políticas que éste tiene. Entonces, ese viene a ser un operador, ¿no? Viene más que todo el término asociado a operativizar lo ideal que podría tener este político en el campo, ¿no? En líneas generales viene a ser eso, ¿no? Y es más, muchos partidos tienen operadores políticos que trabajan en contextos electorales o que también trabajan fuera de ellos. Y además también hay operadores políticos que dependiendo de la elección pueden terminar cumpliendo su rol con un partido o con otro, ¿no? Es decir, son más mercenarios, ¿no? Entonces es eso. En la ciencia política se desarrolló el concepto básicamente por ello, ¿no? Llegó un momento en el cual el político solo no podía hacer todo lo que tendría que ver con la campaña, porque, digamos, el voto se universalizó, surgieron partidos de masas, entonces necesitas tener ya personas que se encarguen de poder hacer este trabajo de campo, ¿no? Que en líneas generales se expresa más en una campaña. Se puede decir entonces que el término viene dado en un mundo contemporáneo luego de las revoluciones burguesas o liberales de finales del siglo XVIII, en donde poco a poco se va democratizando el voto, se va teniendo más acceso a la participación ciudadana. No podría decirse que hubo operadores antes de esa época, por ejemplo. Sí, yo creo que no. En realidad es un fenómeno que surge en el proceso de universalización del voto, en la generación de los partidos de masa, ¿no? Y en democracias, ¿no? No creo que hayan operadores políticos per se, por ejemplo, en dictaduras, ¿no? Tendrían en realidad otros nombres, ¿no? No necesariamente el término de operador político. Ahora, lo que tú mencionas es algo importante para, creo yo, contextualizar y ya pasar formalmente al aspecto sanmarquino, ¿no? Mencionas que Ujú. los operadores, en pocas palabras, están unidos a la democracia o al sistema democrático. No puede haber operadores en un sistema que no sea democrático. Eso me lleva a preguntar si es que hay ese sinalagma entre democracia y operadores políticos, en el sentido de que, por ejemplo, si faltasen operadores políticos en el sistema democrático, la democracia se debilitaría. ¿Cómo es la relación entre democracia y operadores políticos? Bueno, yo creo que sería más que todo el vínculo del operador político con los partidos, ¿no? Y de ahí recién vincular los partidos con la democracia. ¿Por qué? Porque, digamos, el rol de un partido político es ser garante de que se pueda mantener un sistema democrático, ¿no? Eh, y dentro de esa lógica de un partido político en un sistema democrático está el hecho de que éste tenga que generar vida política, tenga que participar en campañas electorales y por ende van a necesitar a gente que asuma estos roles de operador. Pero aquí quiero ser un poquito tajante con la diferenciación respecto a las definiciones de operador político. No necesariamente este operador político que yo te estoy hablando en un concepto de democracia sea similar a lo que se entiende como operador político en la universidad, ¿no? Que justamente al inicio yo te daba un contexto, una definición en base al contexto de la universidad y ahora te estoy dando una definición en torno a lo que generalmente se entiende en escenarios de democracia fuera del contexto de la universidad como operador político, ¿no? Uh-huh. Justamente, ok, podemos ver entonces que hay dos definiciones dependiendo del contexto. ¿Ok? Uh-huh. ¿Son separados entonces o más o menos también crees que puedan ser compatibles en algún contexto? No sé, por ejemplo, una campaña presidencial en donde también San Marcos ha estado muy inmiscuida. O sea, ¿son incompatibles o perfectamente pueden estar compatibilizados en algún contexto el concepto de operador político? Sí, en realidad no han habido operadores políticos que para fines electorales han
han tenido que entrar a la universidad, ¿no? Yo he conocido algunos. Pero a lo que voy es que, por lo menos en el caso de la universidad misma, los operadores, digamos, que están dentro de la universidad, tenían el gran problema de tener intereses que uno necesariamente no sabía cuáles eran, ¿no? Y siempre estaba ese riesgo. Como te decía, el problema está en que se postulaba para algo, pero luego al asumir hacían cosas que no necesariamente coincidían con lo que ellos habían planteado. Y más bien servía para instrumentalizar el espacio, para fines que probablemente eran externos a lo que inicialmente se planteaba. O sea, a eso voy. En cambio, un operador político en una campaña presidencial podía ir a la universidad, podía conversar con la gente, podía plantear muchas cosas, pero no necesariamente estaba en la representación estudiantil, ¿no? Entonces, no había, digamos, opacidad en lo que te quería él ofrecer. En cambio, un operador dentro de la universidad en la representación estudiantil sí tenía eso, ¿no? Tenía mucha opacidad en lo que te planteaba y al final tú terminabas teniendo problemas porque no, cuando era representante, pues tomaba decisiones que eran muy irracionales digamos, el contexto en el cual se desarrollaban y tenían que ver porque no eran solo sus decisiones, ¿no? Uh -huh. Justo ahora quiero entrar al tema de la universidad, que es la parte cardinal de este diálogo entrevista, ¿no? Eh, Creo que desde las épocas del COVID, cuando pasamos a virtualidad y cuando entramos, hubo un cambio muy drástico, brusco en la manera en cómo se veía el tema de la representación. Creo eso porque no conozco cómo era en el pasado y capaz pueda tener una percepción equivocada, ¿no? Pero desde ese momento parece que el término se satanizó más, por así decirlo, el término de operadores políticos, ¿no? Haciendo que esto no sea algo descriptivo, sino algo despectivo. Hoy en día, un operador político se dice aquella persona que, en pocas palabras, ¿no?, sirve a intereses antiestudiantiles. ¿Por qué crees que se ha dado este cambio, si es que hubo, y, y cuál es tu visión de la actualidad de los operadores políticos en San Marcos? Yo creo que el único cambio que ha habido es que ahora se utilizan más las redes para hacer el uso del término de manera despectiva, ¿no? En realidad, el uso siempre ha sido despectivo, ¿no? Cuando en el tiempo en que yo estuve, que justamente gran parte fue antes de la pandemia, también se utilizaba el término para poder descalificar a alguien, ¿no? Pero creo que ahí el asunto era en poder tener objetividad en la crítica, ¿no? Por ejemplo, yo te ponía escenarios en los cuales yo sí veía a gente que instrumentalizaba el espacio donde estaba, ¿no? Y por ende yo luego averiguaba y iba viendo de que esta persona sí estaba vinculada a otros espacios y tomaba las decisiones en base a esos otros espacios. Pero el problema ahora yo creo es que se utiliza de manera tan general que siento que hasta el mismo término va en algún momento a banalizarse. No es más, hay gente que sé que ahora se jacta de que lo califiquen como operador político, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque como tú lo dijiste, no necesariamente creo que sea un operador político alguien que tenga decisiones antiestudiantiles. Lo que sí creo es que es alguien que toma las decisiones y no necesariamente las hace de acuerdo a las necesidades de su representación. Lo hace de acuerdo a necesidades de otro espacio en el cual se encuentra, ¿no? Podríamos hablar de partidos políticos, podríamos hablar de los vínculos quizás con la rectora o con los vínculos con el decano de cada facultad o hasta las mismas agrupaciones, ¿no? Hay agrupaciones universitarias que normalmente han generado esta suerte de operadores en las mismas delegaturas de base, ¿no? Y no necesariamente toman las decisiones en base a la objetividad de la discusión, sino en base a lo que le conviene a la agrupación, ¿no? Es eso.
Eh, Justo ahí mencionas algo que también veo que está pasando mucho, ¿no? De que em, por los hechos acaecidos el año pasado con la llamada FUNS oficial, FUN refundada o la pelea en general de gremios que hubo, se comenzó a atacar, a señalar directamente a diversas personas con el término operador político. Y a mí me causa un poco de gracia eh, como queriendo alejar en general a los estudiantes de personas que son operadores políticos, pareciese que estos ahora son los más populares entre los políticos. Al menos en muchos aspectos veo eso, ¿no? Y ya, por ejemplo, de pasar de ser un repeledor de los demás estudiantes, ahora, no sé, veo que algunos son populares, no les tienen tanto temor o algo parecido. O sea, parece que se ha generado un efecto completamente contrario. No sé si tú también tienes esta visión, al igual que yo. Sí, justo te mencionaba de que el término se estaba analizando, ¿no? O sea, antes se utilizaba de manera muy específica para descalificar a alguien y probablemente en los debates que se podían haber dado en algunos espacios determinados. Pero ahora sí creo que en cualquier momento lo utilizan como una forma de como el término caviar, ¿no? O sea, si tú piensas así o si tú no piensas igual a mí o tienes algunas ideas específicas, pues eres operador político, ¿no? O si te he visto muy cerca a la rectora o has estado en alguna agrupación que anteriormente ha tenido vínculos con las autoridades universitarias, eres operador político, ¿no? Y siento que esa banalización ha llevado a que el término pierda el contenido que inicialmente estábamos discutiendo. Y como tú lo has dicho, ¿no? Hasta hay personas que ya creen que el término puede volverse algo positivo. Y a mí me preocupa, porque en realidad los operadores políticos dentro de la universidad han generado problemas en situaciones de mejora para la propia universidad y para los propios estudiantes, ¿no? Por ejemplo, te pongo el propio caso de de la facultad. En algún momento recuerdo que se había discutido el poder cambiar el reglamento de grados y títulos. Fue lo último que se decidió justo antes de que yo egresara. Se llegó a modificar, se plantearon algunas mejoras, pero hubieron representantes estudiantiles de ese entonces que se opusieron a esas mejoras. Y, o sea, objetivamente, tú te quedas como que, ¿por qué están decidiendo eso? Y veías los argumentos y eran argumentos de congresistas pésimos de la República, ¿no? Ah, yo creo que debería aprobarse esto porque he visto esto y ya, ¿no? Pero no había objetividad en la fundamentación, ¿no? Entonces, eh, y de ahí ya te das con la certeza de que justamente estos representantes no eran solamente gente que estaba ahí porque quería representar y quería tratar de ver la manera objetiva de hacerlo, ¿no? De ejercer esa representación, sino que tenían allegados externos que les decían, no, pero aprueba esto porque así se va a poder lograr lo otro, ¿no? Y no necesariamente termina siendo, digamos, una situación en la cual se beneficia al grupo, sino se perjudica. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que la banalización del término al final empodere a quienes finalmente pueden, por intereses que uno no sabe, aprobar cosas o impedir que se aprueben cosas porque ya tienen la representación y ya no los puede sacar, ¿no? Esa es la situación. Eh, y es, en este punto, ¿crees que puede haber un responsable o unos responsables? Por ejemplo, ¿no? Creo que siempre se presume que la autoridad administrativa, el rector, la rectora, los decanos, o cualquier autoridad administrativa tiene relación con estudiantes. Y no sé, capaz la intensificación de estas relaciones puede haber hecho de que haya esta reacción por parte del movimiento estudiantil o
si alguien lo quiere poner en términos marxistas, ¿no? O es la consecuencia de propias contradicciones dentro del movimiento estudiantil por disputas distintas. O sea, ¿a qué crees tú que se debe esta causa de la banalización del término? Yo creo que es también porque el otro grupo, digamos, yo suelo calificarlos como el gran grupo de los progresistas estudiantiles, porque casi todos en los nombres de sus agrupaciones llevan algo, un término de progresista. Eh, eh, de alguna manera han usado el término para descalificar y lo han usado tanto sin darse cuenta de que en gran medida ellos también hacen cosas parecidas, ¿no? Y además de eso, porque han tratado de radicalizar un poco la contradicción entre estudiante y autoridad, cosa que yo la verdad creo que está mal, ¿no? O sea, eh, lo mejor sería tratar de tender diálogo con las autoridades para tratar de jalar las cosas por el mismo lado y llegar a coincidencias, llegar a acuerdos. Porque lucha o esta idea de lucha por contradicción es totalmente desgastante e impide que se terminen generando mejoras para el movimiento estudiantil y para los estudiantes en general. Yo creo que de alguna manera el que este grupo haya, o gran parte de este grupo haya generado esa lógica de que no, si tú quieres ser alguien que está a favor de los estudiantes, tienes que estar totalmente opuesto a todo lo que las autoridades piensan, está mal. Es más, yo creería que es algo infantil. Lo ideal es que trates de tender los diálogos lo más que puedas, pero manteniendo también la defensa de aquellos intereses que tú entiendes que son objetivamente válidos para los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, antes yo veía que las discusiones para ver el tema de los topes de las aulas eran más fáciles de negociar, porque los propios representantes estudiantiles tenían un acercamiento, un diálogo más cercano con las autoridades. Ahora, cuando yo veo los topes de las aulas, por ejemplo, y las concesiones que logran tener, me parecen irrisorias. Y es porque se ha perdido esa capacidad de acercamiento, ¿no? Y entiendo que es porque también los representantes que van entrando tienen lógicas de irse de frente a medidas de fuerza y no necesariamente intentar racionalizar o conversar con las autoridades para que las cosas salgan, ¿no? Eso es un gran problema para mí. En, ¿Ves más entonces una especie de crítica, o bueno, en mi caso, ¿no? Autocrítica a la propia representación del movimiento estudiantil en la banalización del término? Y por ejemplo, ahí estaría implícito una polarización extrema, a tu juicio, una polarización extrema que causa esto. Sí, la verdad es que sí. Es más, siento que lo que está pasando a nivel nacional, porque a nivel nacional también tenemos el problema de la polarización, es una réplica de lo que está pasando en la universidad, ¿no? Hay un grupo específico, digamos, un sector específico con varios grupos pequeños dentro que creen tener la verdad respecto al cómo debería enrumbarse el movimiento estudiantil. ¿Ese sector siempre ha existido? Sí, siempre ha existido. ¿Ha sido mayoritario? Sí, en varias facultades ha sido mayoritario. En la Facultad de Derecho en algún momento también lo fue. Pero también hay otro grupo que era un grupo, digamos, muy plural, en donde también estaban los operadores políticos, pero también estaba gente que quizás tenía pensamientos disidentes a lo de este primer grupo que te mencionaba. Y trataban de alguna manera de organizarse y tratar de pedir más moderación en las formas con las que actuaba el otro grupo. ¿Cuál es el problema? Que antes ambos sectores identificaban al pequeño grupo de operadores y de alguna manera trataban de aislarlos de la representación, ¿ya?
Pero ahora, este primer grupo, digamos, del progresismo, ha calificado o categorizado a los demás como operadores y ya no sabe cualquier estudiante quién es y quién no es, ¿no? Entonces, no necesariamente aquel que pueda pensar distinto a ti es alguien que necesariamente cumple con el concepto de ser operador político, ¿no? En realidad puede ser alguien que quizás no le gusta la forma en cómo tú estás trabajando o cree que tú eres muy radical y pues trata de generar un espacio político que represente eso. Pero eso no significa que es un operador, ¿no? Un operador es otra cosa. Sí, incluso em, hace un tiempo, ahora ha bajado un poco eso, ¿no? Cuando estaba a finales del año pasado e inicio de este año, Ujú. eh, el clímax, ¿no? Del uso y del abuso del término de operador, yo notaba algo curioso, una especie de paranoia, por así decirlo, ¿no? Porque, no sé, es como que si yo estuviese, un día me encuentro a Yeri, por ejemplo, y la saludo, converso un minuto, y alguien me tomó una foto y pucha, me funaron y me tildaron de operador. Entonces, esos casos extremos, por ejemplo, de paranoia política, si es que se le quiere denominar, ha estado pasando mucho a finales del año pasado y a inicios de este. Y es algo Ujú. muy, muy gracioso porque si se cae en eso, creo yo, todos pueden ser acusados de, ¿no? Incluso la propia persona que acusa a otras de ser operadores, en algún punto puede, no sé, que le tomen una foto con alguien, un chat o lo que sea, y pase Ujú. eso, o sea, nadie está a salvo, a fin de cuentas. Eh, Sí. hay, hay dos preguntas. ¿Quieres comentar algo, disculpa, respecto a lo que dije? Sí, sí, te quería comentar que igualmente así como quizás hay casos que son un poco exagerados e irrisorios, como el que me comentas del tema de la foto, hay casos que sí son ciertos, ¿no? Por ejemplo, hace poco recuerdo que hubo una denuncia respecto a personas que fueron bolsistas sin haber pasado por el sorteo que es clásico que se da todos los años. Y sí es cierto, ¿no? Ahí han habido irregularidades. Y, por ejemplo, en ese caso, tú puedes identificar claramente quiénes son estas personas que han estado involucradas y que sí son operadores políticos y que sí hay que tener un poco de cuidado con ellos, ¿no? Pero cuando tú analizas el término, eh, ahí está el problema. ¿Quién de los dos es el problema? ¿Los dos? O sea, no es que el movimiento que cree que tiene la verdad de cómo se debería enrumbar el movimiento estudiantil sea una mayoría ahora. En realidad, siempre la mayoría ha sido la gente que no se ha movilizado. Y cuando tú estás en una discusión en donde hay un grupo muy grande al que tú estás calificando de operador político, lo que estás haciendo es hacer que aquel que sí es un enemigo y es un problema para el movimiento estudiantil, se está como que camuflando entre todo un grupo muy variado de personas que no piensan necesariamente igual que tú, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que en un entorno de polarización, lo que se está haciendo es perdiendo el rumbo del movimiento por un lado y por el otro generando un ambiente propicio para que los operadores tomen todo y lo coopten y al final todo se vuelva solamente generar fiestas, hacer más, eh, eh, digamos, reuniones sociales y ya no pensar en seguir como que posicionando cosas dentro de cada escuela o facultad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la subida de los costos por los créditos en los cursos de verano, ¿no? Siempre ha sido algo que todos los años se ha tratado de luchar para que el precio se mantenga igual o baje, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, se está perdiendo fuerza con eso. Como que ya está dándose como un tema igual y ya. O, por ejemplo, la discusión en torno a que debe haber un menú vegano en el comedor, cuando la consigna debería ser aumentar las raciones porque no alcanzan para todos los que de verdad lo necesitan. Entonces, ahí está el problema, ¿no? O sea, el enfoque se está perdiendo, se están priorizando cosas
Y dentro de un ambiente de polarización, obviamente que los operadores van a aprovechar todas esas banalizaciones y finalmente van a poder terminar cooptando el poder. Esa es la situación. Eso me recuerda a una frase que casi siempre citan eh, en general la gente izquierda de Lenin, ¿no? Que de buenas intenciones está hecho el infierno. Y Ujú. yo creo que en parte, si es que se quiere poner con esos términos, el infierno mismo está siendo traído por gente que quiere evitar justamente eso. Yo lo vería así en tus palabras y viendo la realidad de San Marcos en este momento. Hay dos preguntas finales. La primera es, a nivel universitario, después de toda esta conversación, eh, puede haber, puede resultar positivo o puede haber un saldo positivo, si se quiere poner en esos términos, de que existan y, valga la redundancia, operen los operadores políticos o siempre tiende a ser nula, perjudicial su actuar. Um, yo creo que por experiencia te podría decir que no. ¿Por qué? Porque, o sea, así como ahora podrían los operadores coincidir en muchas consignas que pueden tener diferentes grupos políticos, en cualquier momento pueden terminar opinando lo contrario y haciendo lo contrario, ¿no? Porque ya no les conviene quizás políticamente, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Con los operadores, porque finalmente sus decisiones no son sus decisiones, ¿no? Son decisiones de otras personas que están detrás de ellos y que les inhiben o promueven a apostar o decidir por cosas que no necesariamente van a beneficiar a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, te pongo un caso en el cual pasó esto y es muy reciente, me parece. El tema de cómo se iba a generar, a gestionar el tema de los cursos de verano, ¿no? El ciclo cero. Había un espacio del tercio que entiendo que mandó un documento tratando de hacer que la modalidad cambie a ser virtual, ¿no? Eh, no lo comentó con nadie, lo envió y pues el problema cuál es, que el otro espacio, ¿no? Los otros, los gremios y el otro espacio del tercio están dialogando para tratar de generar mayores oportunidades o facilidades para que se dé el ciclo cero de manera presencial, como era lo que inicialmente se había planteado. Eh, ¿Y cuál es el asunto aquí? O sea, si es que envía un documento en donde tú dices, ¿sabes qué? Vamos a la virtualidad, estás tirándote abajo todo el trabajo que ha armado todos los demás grupos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser de que en realidad a la facultad se le da más fácil hacer todo virtual, pero el problema es los controles, ¿no? O sea, ¿qué te asegura que en el ciclo cero virtual puedas terminar aprendiendo aquello que, digamos, tú necesitas, ¿no? Entonces ese también es el asunto. Entonces me estás comentando que no crees que pueda haber un saldo positivo de... Sí, porque yo como te ponía en este escenario, vi que se trató de entorpecer un diálogo, ¿no? Entonces, así es normalmente como actúan los operadores. Quizás en este caso específico no lo hicieron porque hay un trasfondo detrás, pero es un buen ejemplo para explicar cómo es que puede actuar un operador, ¿no? En un momento en el cual ya se ha generado un buen consenso para que ocurra algo, ellos pueden mandar otra cosa y tirarte abajo todo el diálogo que tú ya has generado o todo el avance que tú ya has generado, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Por eso es que yo te comento, ¿no? Los operadores no necesariamente, o sea, no creo que lleguen a convivir adecuadamente con los movimientos o con los demás grupos, ¿no? Sino en algún momento siempre van a tratar de salir y van a terminar generando problemas. Entiendo. Entonces, claro, por la experiencia y la parte teórica también que me mencionas, es nula o es muy raro que pueda haber un saldo positivo de, ¿no? Por lo general siempre es...
una cuestión contra los intereses estudiantiles o de entorpecer algunas cosas que a fin de cuentas también acaba dañando los intereses estudiantiles. La última pregunta es respecto un poco a lo que viene, ¿no? En la perspectiva de las cosas, siento que, aunque aquí voy a sonar un poco clasista, me van a tildar de algo, ¿no? O sea, siento, o la percepción que tengo es que el nivel académico de San Marcos está decayendo poco a poco. No es algo que, por ejemplo, lo pueda ver yo en 5 o 6 años, pero es algo que si, no sé, un estudiante, suponte, ¿no? Entró a estudiar en los años 15 y ahora vuelve después de 10 años por X motivos, pueden notar capaz la diferencia de, ¿no? Ujú. Este paulatino decaimiento del el nivel académico que puedan presentar en general los sanmarquinos, ¿crees que pueda afectar la cuestión, la visión política de las cosas en pro de los estudiantes? Y en todo caso, más o menos, ¿cómo se podrían paliar o tratar de revocar esos efectos nocivos de la banalización del término, la polarización, entre otras cosas? Mm, bueno, yo creo que haber eliminado el puntaje mínimo fue un error, ¿no? Yo creo que ahí las autoridades cometieron un gran error, ¿verdad? Vuelvo a decirlo, porque no es simplemente llenar las vacantes por llenarlas, ¿no? Sino es mantener el rango, entre comillas, de calidad, ¿no? Igual, el filtro del examen de admisión no necesariamente es el mejor, porque lo que te hace es tener una lógica muy memorística, pero de alguna manera es un filtro que ha funcionado durante todo este tiempo, ¿no? Además de eso, también está el hecho de que la educación virtual eh, ha facilitado mucho las cosas a la gente en este caso los estudiantes sienten que todo lo pueden obtener de manera más fácil, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el problema? Y yo lo he visto porque todavía sigo siendo asistente en un curso y veo que la gente ya no lee tanto como antes, ¿no? Y es más, antes no se leía mucho, ¿no? Ahora se lee menos. ¿No? Entonces, cuando tú ya no estás formándote, simplemente estás asistiendo para cumplir con la formalidad de ser egresado o bachiller o lo que sea, eh, eh, a futuro vas a tener un gran problema y en la actualidad en la universidad también vas a tener otro problema, que es el hecho de que te da igual todo lo que pase. Solamente cuando te toca a ti, ¿no? O te afecta a ti, ahí sí me involucro, pero después de eso me da igual. Y ese es el problema, que muchos estudiantes no entienden de que la vida universitaria, tomando en cuenta este eslogan muy antiguo que siempre se usa, no solamente es estudiar y luchar, ¿no? No. Y luchar entendido como hacerte cargo del momento en el cual tú estás viviendo en la universidad. Estamos en una universidad, bueno, estuvimos en una universidad muy, muy deficiente, que sigue siendo deficiente hasta ahora, pero tenemos que hacer el esfuerzo por hacer que mejore las condiciones. Por ejemplo, el pabellón de ciencia política es algo que se ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo, desde el movimiento estudiantil, y se logró después de muchos años, ¿no? Pero se logró, ¿no? En ciencia política, el CECIT fue un esfuerzo de muchas bases, ¿no? Muchas bases antiguas, ¿no? Y justamente el año en que yo ingresé, que fue el 2016, fue cuando se terminó creando este espacio, ¿no? Y de alguna manera se pudo avanzar en muchas cosas, ¿no? La creación de los talleres académicos dentro de la facultad también, ¿no? Fue un ejercicio en el cual muchos estudiantes de ese entonces se dieron cuenta de que faltaba reforzar el aprendizaje en algunas ramas y se crearon los talleres para tratar de hacer eso. Se crearon los talleres para tratar de conectar lo que estamos aprendiendo en teoría en la universidad con lo de afuera, ¿no? Y reforzar aquello que estamos aprendiendo en la universidad y que no necesariamente se pueda manejar todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Es tener ese escenario. No necesariamente
el desligarte de la política universitaria, perdón, el involucrarte en la política universitaria implica que hagas política gremial. También puede implicar el movilizarte generando espacios de participación como los talleres, ¿no? O generando otros tipos de espacios como voluntariados, ¿no? O participando en algunos ámbitos extracurriculares como la danza, ¿no? Porque de alguna manera también ahí vas viendo cómo es que la universidad es mucho más que solo estudiar, ¿no? Y vas viendo la necesidad de que se comience a mejorar en varias cosas. Siento que está faltando mucho de eso ahora, y siento que es porque las personas que están ingresando tienen una lógica del facilismo que preocupa, ¿no? Que preocupa, y que cuando ya chocan con la realidad afuera, cuando les toca egresar, van a estar en el aire, ¿no? Van a estar en el aire, porque al final todo lo que tú estás haciendo en la universidad, más allá del estudiar, también te ayuda a ti a formarte y estar preparado para los escenarios que se vienen afuera, ¿no? Creo que con eso terminaría. Sí, sí, Ian, muy agradecido por esta entrevista, diálogo que hemos tenido. Em, Te pediría en todo caso unas palabras finales para acabar este pequeño espacio, ¿no? Si fueras tan amable. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti, Dante, por esta entrevista. Eh, yo comunicaría o les diría a todos los que probablemente nos están escuchando y son estudiantes de San Marcos que se involucren, ¿no? Que se involucren en poder solucionar los problemas. Más allá de la forma de pensar que pueda tener cada uno, está el hecho de que puedan ser partícipes de las decisiones, ¿no? Algo que en algún momento conversaba con algún ex compañero en la universidad era de que en San Marcos hay muchas élites, ¿no? Justamente hay una élite política, ¿no? Compuesta por quienes probablemente uno ve que son muy pocas personas que toman las decisiones políticas en los gremios, en los espacios de gobierno y todo ello. Y normalmente no hay muchas barreras de ingreso. En realidad el ingreso suele ser muy fácil. Lo importante es que haya interés de querer participar en el diálogo y poco a poco ir involucrándose, ¿no? Y no simplemente estar aislado y pensar que siendo un ratón de biblioteca vas a terminar siendo mejor, sino que el involucramiento dentro de toda la universidad te va a ayudar a ti a poder desenvolverte mejor afuera, ¿no? Entonces, es eso, involúcrense con la situación de su universidad. Aprovechen esos 5 años para vivir toda la experiencia universitaria, porque después no lo van a poder hacer, ¿no? Y bueno, creo que con eso terminaría. Nuevamente, gracias, Dante. Al contrario, muchas gracias a ti, Ian. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos los que han seguido esta breve entrevista. Nada, muchas gracias con todos.